La lección de hoy es clave en el sentido que nos va a dar ejemplos de cómo nosotros podemos introducir esas ideas en nuestro diario vivir, ¿verdad? En cómo podemos explicarnos a través de estas ideas, contar las cosas que nos han pasado, historias y demás. Y nos vamos a dar cuenta que es un proceso constante, ¿verdad? Y es ágil, es rápido. No tenemos tantos minutos como para decir, "Ah, permítame, voy a ir a buscar qué verbo es este, ¿verdad? O voy a ir a buscar cuál es el pasado de este verbo, ¿verdad? Sino tenemos únicamente unos cuantos segundos para poder decidir, ¿verdad? Qué verbos utilizar. La ventaja del inglés es que es muy amplio, entonces si hay una forma de decirlo, seguramente van a haber otras también alternativas. Entonces, si por alguna razón no recuerdo cómo decir un verbo, ¿verdad? Voy a poder tener la oportunidad de utilizar alguna otra forma. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy con ustedes es darles ideas, ideas para que puedan em, manejar esto ustedes solitos. So let's go ahead and start with the lesson today. Now, we're going to talk about vacations. So this is fun. Todos hemos tenido vacaciones o tenemos por lo menos algún viaje que recordamos con mucho cariño, ¿verdad? So we remember our very first vacation. We remember our, I don't know, our trip with our family or a trip with our friends. So we have that in our memory. So, today we're going to talk about vacations. Vacations. Recuerden, ¿verdad? No es vacations, sino vacations. The pronunciation is vacations. If you say it fast, vacations. Vacations. Okay, so now that you have that, let's go ahead and talk about vacations. So we have an example. We have a conversation between Diana and Jenny. Así se lee este nombre en inglés, Diana. En español decimos Diana, ¿verdad? Diana and Jenny are having a conversation. Okay, so let me choose a couple of our classmates to help me with this, okay? So I'm gonna go with Cecia and Josefa to get started. So Cecia, you're going to be Diana. Just read the portion of Diana. And Josefa, you're going to be Jenny. Okay? So let's hear what you have to say. Let's start, Cecia, please. Okay, great picture. When did you get back? Last night. So, how was your vacation? Oh, it was wonderful. Where did you go exactly? We went to Hawaii. Wow, what was the weather like? It was hot, but not too hot. Nice. So, what did you do there? We went to the beach every day and I went surfing. I didn't want to come home. Well, I'm glad you did. I have a ton of work for you. Excellent. Thank you very much. Good examples. Okay, so we're going to read it again all together, but we're going to pay attention to the verbs that we have. So let's evaluate some of the verbs. So if you read it again, you will find different verbs. So I want you to find verbs with me. ¿Cuáles verbos se encuentran ustedes acá? Envíenme en el chat cuáles son los verbos que ustedes encuentran. Recuerden que verbos son todo lo que representa acción, ¿verdad? Puede ser verbo en pasado, en presente, en futuro, regular, irregular, todo lo que sea una acción, ¿verdad? Entonces, envíenme en el chat todos los que ustedes consideran que son verbos que están en este texto. Vamos a ver si coincidimos, ¿ok? Voy a leerlo para mientras en voz alta y ustedes mientras envían ahí sus ideas. So, great picture. That's what it says. Great picture. Um, when did you get back? Last night. So, how was your vacation? Oh, it was wonderful. Where did you go exactly? We went to Hawaii. Wow. What was the weather like? It was hot, but not too hot. Nice. So, what did you do there? We went to the beach every day and I went surfing. I didn't want to come home. Well,
I'm glad you did. I have a ton of work for you. Okay, very good. Thank you for sending those verbs. Excellent. So we have verbs like, I'm just going to read the list. Did, get, went, get, go, was, go, was, go, did, get, went, get, was, go, went, want, want, went, want, was, glad and ton. Ok, glad and ton no son verbos. Ahorita les voy a explicar qué es cada uno de esos. Surfing, sí, surfing, bueno, realmente el surfing es el deporte, el nombre del deporte. Es como decir bowling o cycling o running, ¿verdad? Entonces, go, have, went, work, come. Ok, very good. Entonces, mi punto es que en esta conversación tan sencilla y cortita que ellas están teniendo, están utilizando un montón de verbos, ¿verdad? Están usando verbos para contar su experiencia. En el caso de Jenny, ¿verdad? Está contando su experiencia. Y Diana está usando verbos para preguntarle, ¿verdad? Cosas a Jenny. Quiere saber qué hizo exactamente. Entonces, dentro de los primeros verbos que nosotros podemos encontrar es, por ejemplo, el verbo get back. Este va junto. Get back. Y sé que está en pasado porque la auxiliar está aquí, ¿verdad? Lo que vimos en la unidad anterior. So, when did you get back? Entonces, quiero saber cuándo regresó. Get back es regresar. Estos verbos son verbos iguales, ¿verdad? Pero están formados por dos palabras. Estos verbos se les llaman phrasal verbs. Todavía no los vamos a ver a detalle, los vamos a ver en unos cursos más adelante, pero solo para que ustedes vayan entendiendo. So, when did you get back? ¿Cuándo regresaste? Last night. So, how was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Es otra forma de preguntarlo. How was your vacation? Oh, it was wonderful. It was wonderful. So, was is another verb that we have here. Where did you go exactly? Ok, este where de aquí que está con la WH, este no es un verbo, ¿verdad? Este es una question word. Se pregunta dónde. Ahora, la acción es la acción de ir. Where did you go exactly? Where did you go exactly? So we have did and we have go. Where did you go exactly? We went to Hawaii. La pregunta no tenía went porque ya estaba el auxiliar, ¿verdad? So, where did you go? ¿Se recuerdan? Entonces aquí estamos mezclando todo lo que hemos visto de la semana pasada de los verbos en pasado, más lo que estamos viendo esta semana de was y where. Entonces, where did you go exactly? We went to Hawaii. Fuimos a Hawaii. We went to Hawaii. So, what was the weather like? ¿Cómo estuvo el clima? What was the weather like? It was hot, but not too hot. Estaba caliente, pero no tan caliente. Nice. So, what did you do there? ¿Qué hiciste? Hiciste. ¿Por qué sé que está en pasado? Porque aquí está el did, ¿verdad? ¿Qué hiciste allí? What did you do there? Okay. We went to the beach every day and I went surfing. Fuimos a la playa todos los días y yo fui a surfear, ¿verdad? Por eso es que les digo que en este caso surfing no necesariamente es el verbo, ¿verdad? Sino es el nombre de la actividad o el deporte. Es como decir hacer karate o practicar fútbol, ¿verdad? So I went surfing. I didn't want es querer. No quería regresar a casa. I didn't want to come, regresar, ese es otro verbo. I didn't want to come home, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado a ustedes así, verdad? De salen de vacaciones y la pasan tan bien que no queremos regresar. I didn't want to come home. Well, I'm glad you did. Aquí están estas palabras, ¿verdad? La palabra glad es un adjetivo, ¿verdad? Esto es como decir, I am happy you did. I am glad you did. I am happy you did. O sea, esta expresión quiere decir, me alegro que lo hicieras. ¿Que hiciera qué? Regresar. Come home. I'm glad you did. Me alegra que regresaras. ¿Y por qué? I have a ton of work for you. Esta palabra tal vez nos sacó ahí un poquito de lo común porque no la habíamos visto. La palabra ton significa tonelada. Es una medida de peso, ¿verdad? Así como existe la libra, el kilo, ¿verdad? Etcétera, está la tonelada. Claro, este es un sentido figurado, ¿verdad? Tengo un montón de trabajo, quiere decir, ¿verdad? O tengo muchísimo trabajo para ti.
Es como que ella ya regresó a la oficina. Diana le pregunta cómo le fue, pero está feliz de que haya regresado Jenny porque ya se puede poner al día con el trabajo que dejó pendiente en sus vacaciones. So, well, I'm glad you did. I have a ton of work for you. Okay, have es otro verbo. I have a ton of work for you. So, that's a very good example of how you can mix it, okay? Este es un buen ejemplo de cómo podemos en la misma conversación mezclar todo tipo de verbos con tal de que podamos transmitir nuestro mensaje. Entonces, en esa misma idea, les voy a poner un pequeño ejercicio antes de entrar al tema de hoy. Acá hay algunas palabras que podrían quedar o podrían no quedar en las oraciones. Es decir, puede que sea lógica una de las dos, nada más, no las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño quiz de 4 partes. En cada uno de los quizzes ustedes van a tener que elegir cuál es la palabra que consideran ustedes que completa la oración con más lógica. Puede ser alguna regla gramatical que ya hemos visto, puede ser una palabra de vocabulario o simplemente puede ser que ustedes sientan que suena mejor, ¿verdad? Es decir, probaron las dos y la pronuncian en voz alta y sienten que una de las dos suena mejor por alguna razón. Entonces, cualquiera de las formas que utilicen es válido siempre y cuando la tengan correcta, ¿verdad? Entonces, si ustedes por intuición la quieren sacar, también está bien. Solo tenemos 45 segundos. We have 45 seconds because you just have to click. You don't have to write anything. Just select one of the two options, which is going to be the correct one for you, okay? So let's do the exercise. Let's go very quickly. Okay, time's over, so let's verify what is the correct answer, so you can know. Entonces, ahí tuvimos respuestas divididas. Varios consideraron que era la primera o la segunda. Les doy aquí la respuesta correcta. El 45% de ustedes le atinó. Es how was your last vacation? No how did your last vacation, sino how was your last vacation. No me voy a detener mucho en explicar el por qué, solamente les estoy dando algunos ejemplos y frases comunes para que les vayan pareciendo más familiares. Pero en las diapositivas más adelante voy a explicar por qué. Entonces, por eso no lo voy a hacer ahorita todavía, sino esto es más un ejercicio de reconocimiento. Solo quiero saber qué tan bien le pueden atinar a esto solo en su experiencia, ¿verdad? ¿Qué les parece más común? So, where did you aquí tuvo que haber habido un signo de interrogación, perdón, este fue mi error. No un punto, ¿verdad? Sino un signo de interrogación porque es pregunta. We went camping in Oregon. So, en esta mini conversación, ¿cuál será el verbo que queda mejor? Where did you went or where did you go? Van a darle clic ahí para que ustedes me puedan ayudar. Okay, so let me share my screen to show you what their answer is. So it's where did you go? Not where did you went. Aquí sí solo voy a explicar el por qué rapidito. ¿Por qué debería de haber aquí un go y no went? Está hablando en pasado. Bueno, me regreso a la semana pasada solo para recordarles. Cuando dentro de una oración nosotros tenemos did o didn't, que son los verbos auxiliares del pasado, no es necesario, not necessary, to change the verb. ¿Ok? No es necesario, porque ese auxiliar ya nos está diciendo que esta oración está en pasado. Si yo lo hago,
¿verdad? Es como que estoy queriendo transformar a pasado la oración dos veces, ¿verdad? Es como una redundancia, diríamos en español, ¿verdad? Cuando yo lo hago. Claro, en oraciones que no llevan did como auxiliar, por ejemplo, I played soccer yesterday. Vean que esta no es una pregunta ni tampoco es una oración negativa. Entonces no va a llevar el auxiliar. El verbo sí tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la lógica. Si la oración lleva un auxiliar, no es necesario cambiar el verbo. Si no lleva auxiliar porque es una oración afirmativa, el verbo definitivamente tiene que cambiar. Sea verbo be, sea el verbo regular o sea verbo irregular, no importa. Sí tiene que cambiar. Entonces hago esa aclaración solo conectando con la idea de la semana pasada. Where did you go? Era la respuesta correcta, solo para asegurarnos. Vamos con la 3. Number 3. What, aquí es el orden de las palabras. ¿Cuál será el más natural para esta pregunta? What was the weather like or what the weather was like? Ok, time's over. En esta nos fue bastante mejor, ¿verdad? Entonces ya estábamos un poquitito más claros en esta parte. Muy bien. Recordemos entonces, en este caso, solamente estoy dándoles algunos ejemplos. Más adelante voy a hablar del orden de las palabras y demás, pero lo normal es que nosotros, por ejemplo, en una oración que es una pregunta, cambiemos el orden de las palabras, ¿verdad? Ayer lo vimos rapidísimo en las yes no questions y nos dimos cuenta que el verb to be quedaba antes, ¿verdad? Entonces puedo decir, por ejemplo, decir the weather was no es correcto. En una pregunta sería was the weather? What was the weather like? Ahí me voy a detener en esa pregunta ya en los ejemplos, pero vamos a hacer la última. Entonces, para quien haya entrado ahí de último, voy a mandar el link otra vez de Nearpod, ¿ok? Entonces ahí está. Otra vez, esto tiene que ver con el orden de las palabras. What you did do or what did you do? ¿Qué hiciste? Quiere decir esta oración. ¿Qué hiciste? Ah, o qué hicieron. Jugamos videojuegos un montón. Perfect. Ok, ok, ok. Very good. Aquí están los resultados para que los puedan ver. Tenemos what did you do. ¿Verdad? Todos lo tuvieron bien. We played video games a lot. Jugamos videojuegos un montón. We played video games a lot. Ok. Hablemos entonces ya de esto. Ahora de el Simple Past Information Questions y cómo se dividen. Entonces voy a tratar de no tardarme demasiado en esto, sino hacer la explicación lo más concisa posible, pero igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues por favor háganmelo saber y vamos a verlo ya en los ejercicios. Acá tengo mezcladas preguntas, es decir, en la parte de arriba y en la parte de abajo hay preguntas de Simple Past, solo que en la parte de arriba están las preguntas hechas con was y where y abajo están preguntas hechas con el auxiliar did y con otros verbos. Necesitamos de ambas, porque hay cosas que tal vez sí se pueda utilizar o una u otra, pero hay algunas otras cosas que no vamos a poder preguntar si no utilizamos el verb be, ¿verdad? Si no se utiliza el verb be, no vamos a poder preguntar por la edad de alguien, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a poder preguntar cómo estuvo alguna actividad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si estoy hablando del verbo regresar, pues necesito el verbo get back para preguntar exactamente cuándo regresaste, ¿verdad? No puedo usar el verbo be para eso. Entonces, solo como para que me entiendan que estos se complementan entre sí, ¿verdad? O sea, no es que
usemos uno y otro no, ¿verdad? Sino se complementan, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre estos dos tipos de preguntas? Las dos son information questions. Les recuerdo que las information questions son aquellas que no contestamos con sí o no, sino que contestamos con ideas completas, ¿verdad? Porque si trato de contestar alguna de estas con un sí o no, no tienen sentido. Otra característica de las information questions es que empiezan con question words. Todas estas, what, where, when, how long, what, who, when, etcétera. Estas todas que ven al principio son question words. Esas son las claves para saber si esta es una yes no question o una information question. Entonces, esto es el tema de hoy, que son las information questions. Information questions. Ok. En la parte de arriba vamos a ver preguntas que se hacen con was y where, que es el verb to be, ¿verdad? Y en la parte de abajo vamos a ver preguntas que se hacen con todos los otros verbos, ¿verdad? Que son, voy a poner other verbs, que son cualquiera que ustedes se imaginen, regulares o irregulares, pero que no son el verb to be. Primero, necesito saber qué significa cada una de estas preguntas, porque creo que en uno de los ejercicios anteriores tal vez tuvimos problemas porque no sabíamos bien qué significaban, ¿verdad? Entonces, si yo quiero preguntar cómo estuvo algo en cuanto a la experiencia, voy a preguntar, how was your birthday? How was your vacation? How was your meeting? How was your class? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo lo que querramos preguntar? How was? And then you can answer, you can say, oh, it was fun, or it was bad, it was boring, or it was great. I don't know. We can explain many, many things. Entonces, ahorita les estoy explicando entonces la función de cada pregunta. Seguro que alguna de estas ustedes ya la saben, ¿verdad? Entonces, solo es un recordatorio. Para preguntar por el clima, creo que tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar, pero para preguntar por el clima, esta es una de las mejores formas para hacerlo. What was the weather like? What was the weather like? ¿Se acuerdan que en algún momento les he dicho que cuando what y like se encuentran en una oración, pero están separados, ¿verdad? Al principio y al final de la oración, no es si te gusta el clima, ¿verdad? Sino estoy tratando de saber cómo es el clima, ¿verdad? Esta también puede ser una pregunta acerca de cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo es tu hermano? How is your brother like? ¿Verdad? No es que le gusta a tu hermano, sino en su físico, en su personalidad, cómo es. Y aquí ya no estoy hablando de tu hermano o de nadie más, sino del clima. Y en pasado, how was the weather like? Ayer hablamos de cómo was funciona con ciertos pronombres y where funciona con ciertos pronombres. Entonces, esto no es casualidad, ¿verdad? Que algunos hayan quedado con was y otros hayan quedado con where, sino que tiene que ver con que obedecen a quién es el sujeto. Was trabaja con sujetos I, he, she e it. Esto es un recordatorio de él. Y where trabaja con sujetos como you, we y they. Entonces, si se dan cuenta, estoy hablando de tus vacaciones, ¿verdad? En este caso de vacation, ¿verdad? En inglés no es vacations, sino se habla en singular. Vacation es un it, ¿verdad? No es una persona en sí, ¿verdad? Está en singular, entonces por eso uso was. El clima no es una persona en sí, es un it, ¿verdad? Y está en singular. What was the weather like? Hablo de Jenny. Jenny es una mujer, es ella, she. Where was Jenny last week? ¿Dónde estaba Jenny la semana pasada? Y las últimas dos oraciones, where were you exactly? Este you es el sujeto, ¿verdad? We say que where trabaja con you. Where were you exactly? ¿Dónde estabas tú exactamente? How long were you there? Esta es otra pregunta que vale la pena recordar. How long, si lo traducen ustedes literalmente, ahora viendo en el diccionario, how significa cómo y long significa largo, ¿verdad? Entonces, si yo busco cómo largo, no tiene sentido. Pero how long, cuando hablamos de tiempo, quiere decir cuánto tiempo. How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste tú allí? Por ejemplo, en un viaje, ¿verdad? How long were you there? For a week or for 2 days or for 1 day. Este es un ejemplo, ¿verdad? A week. How long were you there? Entonces, recapitulando estas preguntas con el verb be. Entonces,
how was your vacation? Es como para preguntar cómo estuvo algún evento, alguna visita, ¿verdad? What was the weather like? Es la forma que utilizamos para preguntar por el clima. Where was Jenny last week? Para preguntar acerca de lugares, porque where es dónde, ¿verdad? Where was Jenny last week? Igual que la de abajo, ¿verdad? Where were you exactly? Esta puede que suene igual, ¿verdad? Porque la palabra where, de dónde, y were del verbo to be, perdón, que trabaja con el pronombre you, parecieran ser iguales. No son iguales, ¿verdad? La palabra where, de dónde, uno abre más la boca hacia los lados, ¿verdad? Y dice where, ¿dónde? Where, ¿dónde? Pero were, perdón, que es el del verb to be, es más cerrado, es como que más hacia adentro la pronunciación. Where, noten cómo mi boca se expande, where y were, ¿ok? Entonces, si ustedes pensaban que no había ninguna diferencia, sí hay una diferencia. Es sutil, pero sí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? La diferencia está en la forma en la que colocamos la boca. Where, ¿dónde? Y were, ¿ok? Esto le va a servir de buena práctica para cuando ustedes lo tengan que hacer por su cuenta. Where were you exactly? Where were you exactly? ¿En dónde estabas exactamente? En Hawái. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? How long were you there? A week. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos terminando las preguntas con el verb to be. Con los otros verbos podemos hacer otro tipo de preguntas. Ahora, ¿qué diferencia hay en cuanto a la estructura de la oración? Noten, where did you go? Who did you go with? What did you do? Who did Jenny go with? When did they get back? Voy a marcarles algo aquí importantísimo. Go, go, do, go, get back. ¿Y por qué estoy marcando esto? Porque en estas oraciones necesitamos el auxiliar y necesitamos el verbo que es la acción de la que estamos preguntando. En el verb to be, noten que no hay ningún auxiliar, no necesitamos absolutamente nada, solo el verb to be es suficiente en pasado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Yo no tengo que poner how did was your vacation, ¿verdad? No, el verb to be es suficiente. Lo mismo nos pasaba en el presente simple. En el presente simple, por ejemplo, yo decía I am Jaime, ¿verdad? No decía I do am Jaime, ¿verdad? No le metía auxiliares en el presente simple con el verb to be, no se hace aquí tampoco. So, where did you go? Where, luego viene el auxiliar, did, luego viene el sujeto de quien estamos hablando, ¿verdad? En este caso es a ti, y el verbo de la acción, ¿verdad? El pronombre, perdón, y el verbo. So, where did you go? ¿A dónde fuiste? Fui a Hawaii. I went to Hawaii. Who did you go with? ¿Con quién fuiste? A couple of friends. What did you do? We went to the beach. Fuimos a la playa. Who did Jenny go with? ¿Con quién fue Jenny? With her family. When did they get back? ¿Cuándo regresaron ellos? ¿Verdad? La palabra get back es un solo verbo. Es when did they get back? ¿Cuándo regresaron? Last night. Ok. Entonces, estos son cosas que vimos la semana pasada, solo que las estamos trayendo a memoria hoy y las estamos mezclando con algunas posibilidades que podemos variar, ¿verdad? Con el verb to be. Algunas, por ejemplo, como where were you exactly y where did you go, pueden ser preguntas que se parezcan, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja porque yo puedo hacer una pregunta de una forma o puedo hacerla de otra forma, ¿verdad? Pero en general son preguntas que no van a ser sustituidas, ¿verdad? No es que puedo usar uno o puedo usar otro, sino que las mezclo. I'm going to have to mix them up. Ok. Entonces, esto es algo de lo que quería compartirles. Voy a avanzar en una diapositiva y voy a tomar preguntas en un ratito. Ok. Para aquellos que no les haya quedado muy bien o muy claro la estructura, va una diapositiva ahí después de la explicación de gramática, ¿verdad? Con la estructura, es decir, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, ¿verdad? Primero va la question word, luego va el verb to be, was or were, luego va el sujeto, ¿verdad? Y luego va el complemento. How was your trip? Cuando tenemos preguntas que usan el auxiliar did, ¿verdad? Y no usan el verb to be, es un poco diferente, ¿verdad? Tenemos la question word, luego tenemos el auxiliary verb did, then we have the subject, then we have the base form of the verb, es decir, el verbo no cambiado, ¿verdad? No cambiamos el verbo a pasado,
porque ya tenemos un auxiliar, ¿verdad? What did you do in France? Y luego ya viene el complemento. Esto yo lo acabo de explicar, pero si hay alguien que le sirve volver a leerlo y tener una hoja que se lo recuerde, van a tener una diapositiva que tiene esta misma explicación que yo les proporcioné. Muy bien. Vamos a ver con preguntas. Do you have any questions or comments before we start doing some exercises? No? Okay. Let's give it a try then. And let's see if you have this. Espero que hayan tomado nota de estas preguntas, porque el ejercicio que vayamos a hacer ahorita se basa en esto, ¿ok? Entonces, les pongo el ejemplo. So first, write questions for these answers. Okay. Write questions for these answers. ¿Qué les estoy pidiendo? Les estoy dando el ejercicio al revés. No les estoy dando preguntas para que ustedes escriban sus respuestas, sino yo les estoy dando posibles respuestas y ustedes van a tener que analizar y pensar, bueno, ¿qué pregunta pude haberle hecho a esta persona para que me contestara esto? ¿Verdad? Miren, dice, it was great. ¿Qué le pregunté para que me dijera que estuvo genial? Para que me conteste que fue a España, que tuve que haberle preguntado, ¿verdad? Para que me contara que estaba soleado cada día o todos los días que estuvo soleado, ¿qué le tuve que haber preguntado? Probablemente algo acerca del clima, ¿verdad? Que su hermano y su hermana, dice, probablemente con quienes hizo alguna actividad. We were there for a week, está hablando de un periodo de tiempo. We saw a lot of beautiful places, está hablando como de cosas que hizo. Entonces, nuestro trabajo va a ser en cada una de las preguntas ponerle atención a la respuesta y formular una pregunta con los ejemplos que ya les di, algo que encaje en este contexto. Okay, so we are going to have the answer and you're going to try to write the question that you think is correct. So let me give you one clue. Puede que seas como sobrecogedor a veces, ¿verdad? El tener tantas opciones y no saber por dónde entrar. Les voy a dar un tip que creo que les puede servir. Cuando lean la oración, analícenla y vean si la oración les puede dar alguna pista, como por ejemplo el verbo que se usa. Si el verbo que se está utilizando en la respuesta es uno que conozco, ¿verdad? Y que sé cómo funciona, entonces muy probablemente ese verbo está en la pregunta, ¿verdad? Es decir, si yo estoy hablando de que fui a España, la pregunta no va a ser, por ejemplo, ¿qué comiste anoche? ¿Verdad? Entonces no va a ser eat el verbo, sino va a ser go, ¿verdad? Entonces, porque went está en pasado, ¿verdad? Entonces, seguramente está relacionado con el verbo ir, ¿verdad? Y si está el verb to be en la respuesta, como it was great, muy probablemente entonces la pregunta va a llevar un verb to be a la hora de formularla, ¿verdad? Entonces, esas cosas se guardan lógica en inglés, ¿verdad? Si yo pregunto con un verb to be, probablemente el verb to be va a estar en la respuesta, ¿verdad? Si yo pregunto con un verbo tal, ese mismo verbo va a estar en la respuesta, ¿verdad? Eso es normalmente lo que va a suceder. Van a haber excepciones, pero por lo general, si guardamos esa relación, ustedes se van a dar cuenta que no van a terminar tan perdidos. Muy bien, vamos a tomar un minuto para la primera pregunta nada más. La primera pregunta que ustedes tienen que formular tiene que ver con la respuesta It was great. Estuvo genial. ¿Qué pueden preguntarle a alguien para que le conteste que estuvo genial? Eso es lo que quiero ver. Ok, nos quedan unos cuantos segundos. Ok, muy bien. Entonces, si alguien está teniendo dificultad con el Nearpod porque no le cargue o por algo, puede usar el chat, ¿ok? Entonces, si gustan, me mandan las respuestas por el chat y las tomamos en cuenta.
La respuesta era it was great. Alguien dice, how was your day? How was your day? Okay, so the answer is it was great. Make sense? Yes, it makes sense, right? How was your day? So was in the question and probably the verb to be was in the question and probably the verb to be is going to be on inside the answer too. Other ideas. How was your vacation? Yes, that's it was great. That's another good possibility. Um, let's see, how was your vacation? How was your vacations? Sí y no. En inglés, si hablamos de vacations, perdón, en plural, entonces vamos a tener que modificar este, ¿verdad? Porque was solo funciona con singular it, ¿verdad? Entonces tendrían que ser how were your vacations. Aunque, como les decía, en inglés no es normal usar vacations en plural, se usa vacation en singular. Así como en el español es al revés. En español no decimos cómo estuvo tu vacación, casi no decimos así, ¿verdad? Decimos tus vacaciones. Entonces, vacation in English probably is better if you use it in singular. How was your weekend? Okay, very good. How was your vacation? How was your weekend? Perfect. How was the movie? That's another option. Yes. How was the movie? It was great. Okay, good. Let's go ahead and do number 2. Hagamos la número 2. Misma lógica, ¿verdad? Hay una respuesta a la que ustedes tienen que formular una pregunta. I went to Spain. Okay, what would be a good answer, a good question, sorry, for this answer? What would be a good question? Okay, 3 seconds. Okay. So if we have I went to Spain as the question as the answer, so what are some of the questions that you're sending? So I went to Spain. Okay. Where were you where were you go the last night? Okay. Aquí tenemos nuestro primer conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es ese conflicto? Cuando estamos hablando del verb to be y de los otros verbos, estos no se mezclan, ¿verdad? Were y was no se mezclan en una misma oración con other verbs. Es lo mismo que hacíamos en presente. Por ejemplo, yo no puedo decir I am play soccer, ¿verdad? Entonces, porque o uso play o uso am, ¿verdad? Uso uno de los dos. Entonces, decir, por ejemplo, where you go, estoy usando el verb to be where y estoy usando el verbo go de ir, ¿verdad? Entonces voy a tener que decidirme cómo formular la pregunta. Si me voy con el verb to be o si me voy con el go, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser mis dos opciones? Mi primera opción sería, por ejemplo, ¿dónde estuviste anoche? Were you? It's, Sorry? oh, sorry. Okay. So where were you last night? Where were you last night? I went to Spain. O sea, yo fui a España. Or where did you go last night? We have two ways. We can do one or we can do the other, ¿verdad? Podemos hacer uno u otro. Ambos casos están bien. Ambos podrían entenderse bien en la respuesta. A veces es más fácil, por ejemplo, ver que en la respuesta no hay un verb to be, sino hay un verbo went, ¿verdad? Y pues irme por la opción más lógica, ¿verdad? Pero si yo quiero hacerla de arriba, también es interesante. Sí puede, ¿ok? Entonces, esa es una de las ideas. Vamos a ver qué más viene. Dice, where did you go the last weekend?
Where did you go? ¿A dónde fuiste? I went to Spain. Yeah, that sounds good. Where did you go last month? That sounds good. Where was last month? Aquí hay un poquito de problema porque estoy como diciendo dónde estuvo el mes pasado. Pero tal vez dónde estuviste tú, ya ahí a cambio, ¿verdad? Where, de dónde, luego were del verb to be y luego el sujeto, porque no puedo saltármelo, ¿verdad? La oración no tiene sujeto. Where were you last month? ¿Dónde estuviste el mes pasado? Ahí sí ya, ¿verdad? Aquí arriba, al no tener sujeto, ese was ahí como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, si estoy hablando de él o de ella y hubiera tenido otra respuesta, sí, estaba bien, ¿verdad? Where was Nathan last month? ¿Dónde estuvo Nathan last month? Estoy hablando de él, ¿eh? Where was he? Pero como estoy hablando de tú, ¿verdad? A ti te estoy preguntando. Where were you last month? I went to Spain. Okay, so we have this one. Let's go. Where did you go? I went to Spain. Okay. Where were you travel? Where were you trip? Ok, este es otro de del primer ejemplo que les puse, ¿verdad? La palabra travel y trip son verbos también, ¿verdad? Entonces, si tenemos where y tenemos travel, aquí hay un conflicto. O usamos where o usamos travel, ¿verdad? Para poder decirlo. Entonces, where were you? ¿Dónde estuviste? Sin el travel tiene sentido, ¿verdad? ¿Dónde estuviste? Ah, yo fui a España, ¿verdad? Ahora, si quiero usar la palabra travel, entonces mejor sustituyo where y voy a usar el did. Where did you travel? ¿A dónde viajaste? I went to Spain. También tiene sentido, ¿verdad? Or where did you trip? I went to Spain. También, ¿verdad? La palabra trip casi no se usa como verbo porque trip suena más como a viaje, ¿verdad? Entonces, sí se puede usar como verbo, pero es bien raro. Travel es más normal que se use como el verbo, ¿verdad? Y trip se usa como viaje, como el sustantivo. Adelante, Emily. Sí, eso tenía yo duda porque he visto que muchos ponen de viaje y ponen trip. Ujú. Y también yo he visto que viajar, travel, entonces no sabía si estaba bien empleado, pero si trip no es un verbo, entonces la de abajo sí podría ser válida. Ah, no tiene sentido porque si no dice, ¿dónde estabas tú viaje? ¿Verdad? Entonces, where were you trip? Where were you? Tal vez, ¿dónde estabas en tu viaje? Así si la quiero estirar, ¿verdad? Son, por ejemplo, where were you on your trip? ¿Dónde estabas en tu viaje, verdad? Tal vez estamos hablando en una conversación de un viaje y salió así como, ¿y dónde estuviste en tu viaje, verdad? Fui a España, fui a Alemania, fui a Italia. Entonces puede ser que sí funcione, ¿verdad? Pero sí hay que agregarle más para que encaje, ¿ok? Ok, vamos con más ejemplos. Where did you go on your vacation? Dice alguien aquí, where did you go on your vacation? I went to Spain. Ok, ok. Entonces, creo que la mayoría de ideas están bastante claras y las que estaban incorrectas las corregimos. Y ahí ya hicimos, creo que, lo que teníamos que hacer. Vamos entonces con el ejemplo 3. Estamos hablando del clima, porque dice, wonderful, it was sunny every day. La palabra sunny es una palabra que nosotros utilizamos solo para el clima, ¿verdad? Porque habla de soleado. Sunny. Ok. It was sunny every day. Esta es una que les decía que vale la pena memorizar, ¿verdad? Porque sí no es tan común a veces que la utilicemos. Ajá, wow. It was sunny every day. Voy a darles ejemplos. Estos son los que han venido hasta el momento. What was the weather in your vacations? Okay, what was the weather? Okay, muy bien. Solo
que se nos olvidó una palabra. Vamos Like. a ver. Like, correcto. Yeah. A varias se les olvidó, pero sí, like es la palabra clave ahí. Very good. So, what was the weather in your vacations like? So, remember, this one, like, este like que va al final, no es que si me gusta el clima o no, ¿verdad? Sino lo usamos para hacer como comparaciones o descripciones. Hace unas clases vimos que like no solo funcionaba así, ¿verdad? Como gustar, sino tenía otros usos. So, what was the weather like in your vacation? In your vacations, it was wonderful. It was sunny every day, ¿verdad? Tiene sentido. Vamos a ver. What was the weather like in your work? Este está bien. Sí, cambiamos un poco el orden, pero también se entiende. So, what was the weather like in your work? So, it was wonderful. It was sunny every day. Okay, sounds good. Vamos a ver. What was the weather like en general? It was sunny every day. Very good. What was the weather yesterday? Okay, what was the weather like yesterday? Tal vez mejor, ¿verdad? What was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo, perdón, el clima ayer? What was the weather like yesterday? What was the weather like? Supongo que aquí hay un typo, ¿verdad? No they weather like, sino the weather like. Esta Y no iría aquí, ¿verdad? How was the weather? Esta, qué bueno que alguien la puso. No se las enseñé, pero yo me puse a investigar porque dije, bueno, ahorita voy, Catherine. How was the weather y what was the weather parecieran como muy similares, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo honestamente, how was the weather? No la había oído tanto, pero eh, pregunté un poco más con amigos norteamericanos y how was the weather y what was the weather like son usados indistintamente. Es decir, que puedo usar uno o puedo usar otro y de todas maneras me van a entender perfectamente, ¿de acuerdo? Claro, si nos vamos a las reglas gramaticales y lo que es como que quisiéramos enseñar, es la segunda, ¿verdad? Pero si alguien encuentra esta de arriba fácil y se logra comunicar, eso es completamente aceptado en la vida real, ¿verdad? Ya en el mundo de conversaciones. Catherine, go ahead, sorry. Thank you. The like use before, yesterday, last night, no sé, lo que sea, o after or after. Or after. Well, in that case, time expressions usually go last. Okay? Okay. So if you Okay. have yesterday, you have last night, if you have Yeah. 2 months ago, that's going to be at the After. very end. Okay. Thank you. You're very welcome, no problem. So, esta fue una buena pregunta, ¿verdad? Si a veces cuando usamos like y queremos ponerle una time expression, como por ejemplo, what was the weather like, y quiero decir cómo estuvo el clima ayer, a veces, ¿verdad? Puedo estar entre la lucha si le pongo yesterday aquí, ¿verdad? What was the weather yesterday like? O si lo pongo al final. Entonces, una de las reglas que hemos estado viendo o que se repiten en las preguntas que utilizan time expressions es que las time expressions siempre van al final, ¿ok? So if you have yesterday or you have last night or if you have 2 months ago, etc., that is going to go at the end. Entonces, like ya no va a ser la última palabra, solo cuando tengamos time expressions, ¿ok? So that's going to be just applicable to time expressions. Okay, but the rest was fine. What was the weather like or how was the weather? Those are two accepted answers. Let's go with number 4. And this one doesn't have a verb. Aquí sí van a tener que ser creativos porque solo dice my brother and sister. No tiene verbo, no tiene nada. You're going to have to create your own sentence.
Okay, so let's verify your answers. So, brother and sisters. Ok, muy bien. Acá íbamos bien, ¿verdad? Who. Sí, correcto. Who porque hablábamos de personas, como con quién se hizo algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, se lo voy a copiar la respuesta. La vamos a comparar con lo que ustedes enviaron. So, what your go the restaurant with. Ok. Entonces creo que ahí está el concepto, pero es con quién, ¿verdad? Que es who. Who y with son los que cierran esta pinza, ¿verdad? Who y with. Aquí está. Entonces, who did you go? Y a donde quieran, ¿verdad? Who did you go to the church with? Who did you go to the restaurant? Who did you go to Hawaii with? Who did you go to work with? Con quien sea, pero es who at the very beginning and with at the end, ¿ok? Vamos a ver, alguien más envió who did you go with? Ajá, ¿con quién fuiste? Con mi hermano y con mi hermana. Si empezamos con what, no tanto porque estamos hablando de personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, what did you do? No se contestaría con my brother and sister, ¿verdad? Who did the cake? Ah, está bien, solo que whose no lleva, este whose no lleva el apóstrofe S. Sería ¿quién hizo el pastel? Who did the cake? Y decimos my brother and sister. Ahí estaría bien, ¿verdad? Solo le quitaría el apóstrofe, la oración puede ser. Vamos a ver, who did father go? ¿Con quién fue tu papá? Sí, se puede decir, solo que vamos a tener que copiar la estructura de arriba, ¿verdad? Who did your father go with? ¿Con quién fue tu papá? ¿A dónde? No sabemos. Tendríamos que agregarle más detalles, ¿verdad? Who did your father go with? Vamos a ver. Who were they? Ah, este también está bien. ¿Quiénes eran ellos? Who were they? Esta no se me había ocurrido, pero sí existe. O sea, sí es posible preguntar. ¿Quiénes eran ellos? My brother and sister. Pudo haber sido con el verb to be también. ¿Ok? What did you visit your grandmother? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez sería ¿quién visitó a tu abuela? Who, uh, who visited your grandmother? Voy a hacer varias versiones. Who visited your grandmother? ¿Quién visitó a tu abuela? Otro, copiando el ejemplo de acá, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿con quién visitaste a la abuela? Entonces sería, who did you visit your grandmother with? Estoy dándoles opciones de cómo usar de repente una forma u otra y siempre llegar al mismo camino, ¿verdad? Who visited your grandmother? ¿Quién visitó a la abuela? Mi hermano y mi hermana. ¿Y con quién visitaste tú a tu abuela? Para ese with siempre cierra la pinza cuando estamos usando este con quién, ¿verdad? Ojo que estas dos oraciones son distintas. La de arriba es quién visitó a la abuela, no me toma a mí en cuenta, ¿verdad? ¿Quién visitó a la abuela? Lo visitaron ellos. Ahora, si yo fui con alguien, entonces sí necesito la de abajo, ¿no? Who did you visit your grandmother with? ¿Con quién la visitaste? La visité con la abuela. Okay, I visited with the grandmother. Okay, let's go with number 5. Esta es la penúltima, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, pero creo que va a ser la última para nosotros por el ahora. We were there for a week, dice. We were there for a week. We were there for a week. Estuvimos ahí por una semana. Está hablando de un periodo de tiempo. Okay, so it's a time, it's a period of time. How would you create a sentence for that?
Time's up. Se fue rápido. Ok. We were there for a week. Hay una pregunta específicamente que utilizábamos y les dije, ok, esa era la que necesitábamos usar para esto, ¿verdad? Y es la respuesta, la pregunta, how long? How long? How long quiere decir por cuánto tiempo. How long were you in Italy? No Italia, but Italy. How long were you in Italy? We were there for a week. Estuvimos ahí por una semana. That makes sense. How long time were you? Ok, la palabra time no es necesaria porque how long se sobreentiende que es tiempo, ¿verdad? How long were you? Were you, ¿qué? Were you there? O how long were you in Paris? ¿Cuánto tiempo estuviste en París? ¿Verdad? Eliminamos este de aquí, ¿verdad? Ese time lo eliminamos. Sería how long were you in Paris? ¿Cuánto tiempo estuviste en París? ¿O estuvieron en París mejor? We were there for a week. Estuvimos ahí por una semana. How long were you? Let me erase this. How long were your vacations? Sí, está bien. Solo la pregunta no tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí existe esta pregunta, es decir, ¿cuán largas fueron tus vacaciones? Sí podría haber sido, ¿verdad? How long were your vacations? Pero aquí estaríamos hablando en la respuesta de las vacaciones. No estaría hablando de mi persona con alguien más, de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, sí son factibles, pero con otra respuesta, ahora no con la que yo les di. How long were you there? Ajá, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? How long, empezamos algunos ahí a redactar, pero no terminamos. Vamos a ver. How long were you there? How long were I'm how long were you in Spain? Tal vez No, creo que in the Spain, ajá, in ajá, the okay. Spain. How long were you in Spain? Entonces, este Spain, ¿verdad? In Spain solo está sustituyendo la palabra there, pero lo demás es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, how long were you there? Usamos there como para decir, ¿cuánto tiempo estuviste allí? Porque los dos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero si necesito especificar el lugar, entonces elimino el there y mejor digo el lugar, ¿verdad? How long were you in Spain? Or how long were you in Italy? How long were you in Hawaii? How long were you in Huehuetenango? How long were you in Panama? So those are a couple of options to do. Ok, se nos ha acabado el tiempo. Como les digo, ahora esto tiene que ver más con la práctica, ¿verdad? Y el tener esa agilidad de poder ir mezclando las ideas. Les regreso a la diapositiva. Esta es como nuestra diapositiva clave, en donde vemos que hay diferentes tipos de preguntas que podemos hacer. Hay unas preguntas, como les decía, que son más de duración, otra de lugares, otra de personas. Entonces, mientras mejor nos sepamos para qué funcionan cada una de estas preguntas, mejores preguntas vamos a poder formular. Como ejercicio final, les voy a dejar este que está acá, está al final de la presentación. Dice, write about your best trip or vacation. What did you do? Entonces, quisiera, esta vez vamos a hacerlo por escrito, ¿verdad? No les voy a pedir que manden ningún video ni nada, sino va a ser solamente escrito. Write about your best trip or vacation. El video que grabamos la semana pasada fue acerca de una como experiencia personal que ustedes hayan tenido de cualquier cosa, ¿verdad? No hablamos de viaje específicamente, sino era una experiencia que ustedes querían comentar y se grabó en video. Ahora, esta de acá sí estamos hablando específicamente de vacation, ¿ok? Entonces, nada, tal vez no de trabajo, tal vez no de estudios, sino específicamente pensar en un viaje que hayamos tenido que sea memorable del que nosotros querramos hablar, ¿verdad? Y este What did you do se expande porque podemos decir dónde estuvimos, qué hicimos, con quién estuvimos, cuánto tiempo estuvimos. Entonces, las mismas preguntas que nosotros acabamos de jugar con ellas, ¿verdad? En cuanto a buscar las preguntas a base de las respuestas, nos pueden dar una idea de qué decir cuando nos pregunten a nosotros, mira, ¿y qué hiciste en tus vacaciones? Pues hice esto, fui a tal lugar, me fui con tales personas, estuvimos tanto tiempo, el clima estuvo de esta forma, o sea, ya tenemos todos esos recursos como para poder decir algo acerca de esto, ¿de acuerdo? Y mañana entonces ya nos vamos a enfocar específicamente más en la parte de listening y el speaking y vamos a trabajar. Aquí hay unas preguntas que los pueden guiar
a construir su texto para responder la pregunta anterior, ¿verdad? How was your last vacation? Where did you go? What was the weather like? Who did you go with? How long were you there? What did you do? Entonces, estas son solamente guías, ¿verdad? Para que ustedes puedan contarme cómo cómo estuvieron sus vacaciones. No es que me hagan un cuestionario de sus vacaciones, porque me gustaría más, como lo hablamos en el video ahora, que sea algo como más natural, ¿verdad? Que ustedes me estén contando algo en lugar de contestarme una lista de preguntas, ¿verdad? Porque nuestras conversaciones en realidad, en la vida real, no son a base de cuestionarios, ¿verdad? Sino uno está formando como ideas completas y luego pregunta alguna cosa y luego forma otra idea completa. Entonces quisiera que esa fuera nuestra forma de trabajar ahora, ¿de acuerdo? Pero en la presentación viene esa lista de preguntas. Si alguien está así como vacío y no sabe de qué escribir, puede utilizar esas ideas como para poder empezar a generar algo de contenido, ¿de acuerdo? Es escrito, dice ahí, write about your best trip, ¿de acuerdo? Entonces espero que tengan ahí un parrafito para mañana y con eso estamos terminando la clase, ¿ok? Mañana tenemos nuestra lección C y va a ser mucho, mucho listening, entonces vengan preparados para poder trabajar esa sección. That's going to be it. I appreciate your attention and I hope to see you tomorrow, okay? Have a very nice one. See you, thanks. You're welcome. Good night. Bye-bye.